¿Cómo dejar atrás la preocupación, la negatividad y esa falta de empoderamiento cuando estamos en el proceso de crear algo, de cuando estamos preocupados por el futuro? Y eso de por sí ya nos produce todavía mayor negatividad. Esos pensamientos de incapacidad, de no empoderamiento, de frustración, incluso antes de haber creado nada. Simplemente el mero hecho de preocuparnos nos produce todavía mayor preocupación. Bueno, os digo esto porque, bueno, mis cursos y la gente con la que trabajo, en mis coach, pues veo que es que eso es algo muy difícil de superar. Tenemos enormes resistencias y es como, por decirlo así, como un programa interno que tenemos cada uno de nosotros que nos impide seguir avanzando, ¿no? Bueno, a este programa muchos le llaman ego, ¿no? Vale, ¿qué pasa? Mm, entonces, si os paráis a pensar, esa falta de empoderamiento, esa preocupación constante, esa negatividad, esa queja de decir, bueno, yo no voy a ser capaz de esto, no me veo capaz, lo que en realidad hace es crear más de lo mismo. De hecho, muchas veces, aproximadamente, según los estudios, el 90% de las cosas por las que nos preocupamos no tienen en realidad razón de ser. Y ese 10%, por decirlo así, o el tanto por cien que sea, por el que, digamos, se ha materializado esa negatividad, ese resultado negativo, en realidad es mucho en parte creado también por nosotros mismos. Entonces, yo parto siempre de la base de que somos creadores y sobre todo, mejor así, co-creadores de la realidad. Os digo también que esto también lo explico en mis cursos online, os dejo el enlace aquí abajo y por supuesto tengo muchas oportunidades para todos aquellos que quieran mejorar su vida y no dudéis en contactarme y dejar vuestros comentarios también. Es importante de esta manera poder ayudar a mucha gente. También os digo que mis cursos online son en sueco y ahora también estoy sacando en español, a ver si también en inglés. Bueno, pero ¿cuáles son las que yo entiendo? Estoy hablando de mi propia experiencia personal y de mucho tiempo que he estado trabajando también en esto, con estudios debajo, digamos, que apoyan, que avalan esto que os estoy diciendo, ¿no? Ya sabéis que yo soy coach holística, entre otras cosas. Vale, entonces, las 6 claves que yo veo importantes, las voy a hacer de forma, lo voy a decir, intentar hacerlo de forma lo más sencilla posible. Lo más importante cuando queremos realmente conectar con nuestro poder de materializar las cosas, de nuestro, digamos, dejar atrás la negatividad, el overthinking en inglés, dejar atrás la preocupación, que en realidad crea todavía más de lo mismo, porque ya sabemos dónde te enfocas, estás poniendo más tu energía. Bueno, pues lo primero y más importante es siempre, eso lo aprendí también de mis cursos, el número uno, la clave principal y primera es, y que nos va a facilitar mucho, es empezar por el cuerpo con la respiración. Eso va a facilitar mucho, porque formamos parte de este cuerpo y entonces el cuerpo al respirar, eso está también, hay estudios de medicina también, de neurociencia, que al respirar conectamos con la parte del cerebro que, vamos a decir así, fluye más, que está menos en alerta, ¿no? Y eso nos hace, digamos, desbloquearnos de ese miedo, que en realidad es una barrera para poder estar en paz, ¿no?
Entonces respiramos, ya solamente respirar nos conecta con nuestro chi, con nuestra esencia, lo es todo. Y eso también se sabe mucho de las filosofías orientales. Vale, entonces, respirando, inhalando tranquilos, esperamos unos segundos y exhalando también. También es verdad que si todo este proceso, cuando hagamos algún tipo de técnica, al mismo tiempo que respiramos, visualizamos, pues todavía le estamos dando mucha más fuerza al ejercicio. Pero la clave ya para empezar es respirar. Y respirar, controlando la respiración, ser conscientes de la respiración durante todo el proceso. Vale. Segundo es empoderarse. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Saber que todo proviene de tus creencias. Entonces, si ya solamente llegas a la conclusión y asimilas, o sea, esta es realmente la clave del empoderamiento para mí. Si tú te convences que pienso, luego creo mi realidad, evidentemente, cuanto más sepas del tema, más fácil te va a ser, o no, pero bueno, la clave está en saber y dar por hecho, o sea, creer que cuando piensas, al pensar, estás creando también, o por lo menos co-creando tu realidad, o que la lectura que haces con tus pensamientos de la realidad objetiva forma parte de la creación. Entonces, pienso, luego creo mi realidad. Estoy manifestando, estoy creando mi realidad. O sea, los pensamientos conllevan también que sienta de una determinada manera, que vibre de una determinada manera y que atraiga a mi vida, pues, ciertas frecuencias vibracionales, o sea, ciertas realidades, por decirlo así. Entonces, pienso, luego creo mi realidad. O sea, cuando llegas a esta conclusión, ya es para mí, yo creo que ya has hecho mínimo el 50% del trabajo, del proceso. Pienso, luego creo mi realidad. Incluso yo os recomendaría que lo utilizarais durante un tiempo cuando estéis todavía en el proceso de empoderaros, de decíroslo a vosotros mismos. Pienso, luego creo mi realidad, hasta que os lo creáis. Porque es ahí la clave realmente. Pienso, luego creo mi realidad. Pienso, luego creo mi realidad. El poder está en ti, en tus pensamientos, en el filtro que le da tu mente a las cosas. Vale. Tercer punto. Conclusión, o sea, consecuencia del segundo punto. Si tú creas la realidad cuando piensas, ¿qué quiere decir eso? Que nos viene dado el poder de elección, la libertad de elegir nuestros pensamientos. ¿Qué pasa? Esto tiene truco, que a veces esto está a un nivel subconsciente, programas, digamos, anteriores grabados. Y quizá a veces no siempre sea tan fácil, pero podemos empezar por ahí, sabiendo que en realidad tú tienes la capacidad de elegir tus pensamientos. Ya solamente eso, uff, o sea, cambias el chip, como digo yo. O sea, ya solamente cuando algo te preocupe, cuando algo te dé desasosiego, cuando sientas miedo, o sea, preocupación, piensa, pero si yo realmente puedo cambiar mi perspectiva, mi visión, digamos, la lectura que le hago a esto. Entonces, yo puedo elegir realmente la visión, o sea, la manera de ver las cosas. Cuarto punto. Cuarto punto es entender también. Bueno, el cuarto punto yo le llamo tener fe, confiar en el proceso. ¿Por qué? Porque también te das cuenta que en realidad no tenemos el control total, sino que la clave está en dejarse llevar por, digamos, la presencia, por la realidad, por lo que está ocurriendo, el presente, ¿no? Entonces, cuando
tú confías, vale, yo pienso esto y elijo positivo. Pues ahora dejo atrás lo negativo, o sea, confío en lo positivo. O sea, tú eliges confiar en lo positivo. Es una lección también. O sea, tú eliges tener fe en lo positivo. ¿Por qué? Porque estás asumiendo que en realidad puedes verlo como negativo, pero eliges por confianza, por fe, elegir lo positivo. Entonces, la fe es un ingrediente fundamental realmente para conseguir esa paz y dejar esa preocupación, porque en realidad tú puedes elegir el miedo o puedes elegir la paz. Entonces, es un acto de, hasta si queréis, de elección, ¿no? De elección. ¿Y por qué eliges eso? Porque crees. O sea, en realidad todo proviene de las creencias, si lo veis, de la fuente, como digo yo. Entonces, ya una vez que has elegido creer lo positivo y que tienes fe en lo positivo porque has dejado atrás lo negativo, no porque quizá, no, igual imagínate que hay 50-50% de posibilidades, pero tú eliges lo positivo, eliges porque tienes fe, porque crees en eso, porque has decidido ver de la manera que quieres ver, ¿no? Pues entonces llega el quinto punto, que es igual de importante, por eso todo el proceso es importante, pero hay que hacerlo por pasos, y es el de no te olvides. Fe, eso sí, pero en acción, porque que forma parte de la sexta clave, que esto es un proceso. Entonces, mientras se está materializando, mientras se está creando, pues las cosas todavía estás en ese proceso de transición donde tú ves una realidad negativa y ahí es importante que sigas teniendo fe pero con la acción. Ahí también es importante, por ejemplo, que sonrías, lo que se dice también en inglés, fake it until you make it, o sea, actuar, tener acciones como si ya fuera una realidad positiva. Esto es lo que yo llamo también el salto cuántico, cuando ves tu futuro en el presente y estás de esa manera lo estás creando, porque estás haciendo ese salto temporal de futuro a presente. Entonces tú ese futuro que quieres crear lo ves ahora, lo estás creando en tu mente, lo estás visualizando en positivo, pero no te olvides que es importante, como esto es un proceso, no solamente es puff, lo pienso y ya está, no, es importante que en este proceso también lleves a cabo la acción y que actúes como si ya lo hubieras obtenido, como si ya lo hubieras gananciado, como si ya fuera parte de tu realidad. Esto es quizá la clave más difícil de hacer. ¿Por qué? Porque ahí estás en ese puente entre la realidad que llamamos objetiva y la realidad que estás creando con tu mente. Pero es ahí cuando estás materializando, es ahí cuando estás creando, ¿no? Por eso es importante, ya os digo, igual de importante la acción. La acción como si ya fuera parte de tu realidad positiva. Y actuar como si. Por eso nunca hay que desvanecerse en la falta de fe, sino hay que seguir con la fe. La paz llegará a los que tienen fe. Es tan importante. Y el sexto punto que forma parte también, digamos, de todo esto es entender que todo forma parte de la, digamos, de un proceso de una ley de gestación. Por eso es tan importante es no olvidarse de la acción, como si ya, que no desvanecer en el intento, ¿no? Seguir con la fe y confiar al mismo tiempo. Es confiar sin expectativas de que va a ser así, pero no así. Cuando digo sin expectativas, lo estás dejando también. Por eso digo, estamos co-creando, estamos teniendo fe en que, digamos, la presencia está creando los mejores potenciales para ti. Es importante dejarse llevar, o sea, fluir, lo que se llama ese estado de flow. O sea, hay una combinación de factores. Os digo, estás co-creando, estamos teniendo fe, estamos accionando, pero sobre todo no
sea, seguir confiando y actuando según la fe, ¿no? Y confiar que el resultado que venga es porque es el mejor que podría ser para nosotros, es realmente el mejor potencial. O sea, no es que, es que yo me quiero materializar X y no es no es resultado lo que yo he querido. Tú tienes que tener esa fe plena de que lo que ocurre, lo que está ocurriendo, es porque realmente es el mejor potencial que podía estar pasando, ¿no? Entonces, al final, ¿qué? Sin fe, pues no existe esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que hace que realmente lleguemos a un estado de conciencia mucho más alto. Llegamos a eso, cuando realmente lleguemos a eso, que ya os digo, también es un entrenamiento, cuando llegamos a eso, es cuando ahí puedes, cuando menos te lo esperas, eso sí, porque hay que dejarse estar abierto a la incertidumbre, que ahí está también la clave, es no expectativas, es cuando empiezan a ocurrir las sincronicidades, cuando poco a poco ya vamos canalizando y cada vez nuestra vida más está en este estado de flow, de positivismo, de paz, ¿no? Bueno, pues como veis aquí hay muchos conceptos, ya os digo, y yo utilizo siempre una visión holística de las cosas. ¿M? Parto de mi experiencia y también de estudios científicos y cómo no, pues de la fe también. Bueno, pues espero que os haya gustado. Si es así, un like y nos vemos. Y ya sabéis, no olvidéis de dejar vuestros comentarios ahí abajo. Los espero. Chao, sin expectativas. Hasta luego.